Hola, hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera que se conecten. Bienvenidos todos al Meetup del mes de diciembre, donde vamos a tener un tema súper importante y súper solicitado por toda la comunidad, que es cómo obtener el SRE. Antes de comenzar, ten en cuenta un par de cositas. Puedes realizar todas las preguntas a través del chat o sección de preguntas y estas serán respondidas al final del evento. Y como último punto, ayúdanos a ser mejores, ya que al final de la presentación diligencia una breve encuesta y evalúa este webinar. Recibirás una copia de esta presentación en tu correo electrónico. Para los que no me conocen, mi nombre es Álvaro Reyes, soy analista de Internet Marketing de FluidAtax y aquí pueden conseguir mis contactos de LinkedIn y mi correo electrónico por si tienen alguna duda. Y bueno, no me queda más que darle la bienvenida a Andrew. Gracias Álvaro, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás Álvaro? Es ¿Qué tal? es un placer volver a estar aquí con ustedes. Estos espacios son muy interesantes para todos. Para nosotros es bastante importante poder presentarles esta información a la comunidad. Y pues este ya que es el último Meetup del año, pues les agradecemos la asistencia que nos acompañaron durante todo este año y esperamos que el siguiente año también nos puedan seguir acompañando en estos meetups que son de nuevo bastante interesantes, útiles y relevantes para la comunidad. Exacto. Para los que están por primera vez con nosotros, recuerden que al final no solo llenar la encuesta es importante, ya que también van a participar por una gift card de One Passport por $50. Así que todos a dejar sus datos para que puedan participar por esta rifa que vamos a estar promocionando luego en redes sociales, quién es el ganador de la misma. Así es, entonces al final nos ayudan con la encuesta y van a ser, podrán participar en esta gift card de One Password. Eh, bueno, entonces ya entrando en la materia de la presentación, como les dijo Álvaro, vamos a ver hoy cómo obtener una certificación que se llama SRE, que es una certificación que tiene que ver con temas de ingeniería inversa, reverse engineering, y es la última certificación que obtuvo este año. Y pues yo todo este año he estado pues con proceso de certificaciones y esta es la última que obtuve y fue bastante interesante. Entonces les voy a contar un poquito de cómo fue la experiencia, algo del curso, del examen y algunos ejemplos básicos de lo que se puede ver durante el curso y el examen, que seguramente a las personas que lo quieran hacer les va a servir bastante en su momento. Eh, para los que no me conocen, pues yo soy Andrés Roldán, yo soy Red Team Leader de FluidAtax, llevo más de 18 años trabajando en Fluid, tengo pues varias certificaciones de seguridad, específicamente de seguridad ofensiva, y hoy una de las que conseguí, como les dije, la última que conseguí hace un par de meses fue esta, Certified Red Team Engineer, que es la que vamos a hablar hoy. Entonces, aquí están pues están mis datos de contacto. Si quieren pues que hablemos un poquito por LinkedIn de este tema, de cualquier tema de seguridad, pues a mí siempre me gusta mucho. Entonces, ahí les dejo pues los datos para que los puedan tener. ¿Qué vamos a ver en esta charla? Que primero, ¿qué es la certificación SRE? Les voy a hablar un poquito del curso y del laboratorio, porque hace parte, digamos, de esta certificación. Cuando yo me enrolo, quiero hacer este curso, pues tengo que tener un laboratorio y les voy a mostrar un poquito de qué se trata el tema. Les voy a contar también un poquito de mi experiencia, de cómo me fue en la certificación, en el examen. Y vamos a hablar también de otras certificaciones que tienen que ver con este tema de ingeniería inversa, que es un tema bastante interesante, sobre todo pues para los analistas de malware, que es bastante útil este tema. Entonces, el formato de la presentación, como les dijo Álvaro ahorita, pues vamos a hacer las preguntas acá por la plataforma y al final, con el tiempo que nos quede, pues vamos a responder las que nos den el tiempo de la charla y si no, pues como les dije ahorita, con mis datos podemos seguir hablando del tema sin ningún problema. Y esta presentación
está enfocada para profesionales en ciberseguridad, para personas entusiastas de la ingeniería inversa, porque esto es un tema bastante interesante, y personas que estén de pronto con ganas de estudiar para obtener esta certificación, pues esta va a ser una guía bien útil para estas personas. Entonces, espero que les sirva. Entonces, iniciamos. ¿Qué es SRE? SRE pues es la sigla para la certificación que se llama ELAR Security Certified Reverse Engineer, que es una certificación que tiene un curso que se llama Advanced Reverse Engineering of Software, o ARES, que es como la sigla que se tiene acá. Y pues como su nombre lo indica, esta certificación y el curso nos enseña técnicas avanzadas de ingeniería inversa. Entonces, yo por lo pronto yo pensaba que yo sabía un poquito de este tema hasta que empecé el curso. Entonces, realmente la información que está en el curso es bastante valiosa y bastante útil. Entonces, seguramente se van a encontrar con información que les va a ser de utilidad, independiente del nivel de experiencia que ustedes puedan tener con esta área. Esta certificación la ofrece Learn Security, que básicamente es una empresa que compró INE. INE también compró hace un par de semanas Pentester Academy, y pues INE se ha vuelto con esto ya pues una de las grandes entidades en el mundo que ofrece certificaciones de seguridad. La otra que todo el mundo conoce es Offensive Security, en términos obviamente de seguridad, de certificaciones prácticas, porque hay otras que son certificaciones de selección múltiple como Easy Council, como SANS, que también son buenas, pero estas dos, Offensive Security y INE con Learn Security Pentester Academy, se enfocan específicamente en certificaciones casi todas en modo práctico. Esta certificación es SR es de dificultad intermedia alta, pues porque asume que uno ya conoce ciertas cosas que son prerequisitos para poder presentar la certificación y entender el curso. Entonces yo la pondría en una dificultad intermedia alta, de 1 a 10, más o menos un 7, si se puede decir algo. Y la certificación se obtiene si se completa 2 exámenes, que ya les voy a hablar de esto al final, de cómo funcionan estos exámenes. Uno es un examen teórico, es decir, una serie de preguntas que hay que responder, obviamente con un puntaje mínimo se pasa. Y el otro práctico, que es, te dan un binario, un ejecutable, y tienes que hacer ingeniería inversa a este binario y pues entregar informe con el análisis que se haga acá. Em, esta imagen fue una imagen que hace más o menos una semana sacó alguien que no es de Learn Security oficialmente, pero es una persona que tiene un servidor de Discord que básicamente hay varios canales ahí sobre las certificaciones que ofrece Learn Security. Entonces, esta imagen me pareció muy chévere traerla hoy, porque aquí se muestra como el panorama de dónde está esta certificación que vamos a hablar hoy, que por aquí se ve esta parte de abajo a la derecha. Y es importante ver que eLearn tiene dos tipos de certificaciones, las que son de color rojo y las que son de color azul. Las que son del color rojo son certificaciones más que todo ofensivas, es decir, de ataques, enfocada para los red teamers, y las azules son para los blue teamers o para las personas que defienden. Entonces es muy chévere tener estos dos mundos en una misma entidad para certificarse. SRE la ponen por acá en la parte azul. Sin embargo, pues yo la pondría como en la mitad, es algo más como púrpura, un purple team, porque esto ayuda tanto para las personas que están haciendo ataques como las personas que se defienden. Entonces, yo la pondría como en la mitad. Sin embargo, pues esto es una buena eh, mapa de las certificaciones que tiene INE y dónde está ubicada esta. Aquí obviamente se ven tres categorías de dificultad. La más básica es EJPT, que es E-Learn Security Junior Pentester. La mayoría son professional, de nivel profesional, y hay dos que son de categoría extrema, que son estas dos de acá arriba. Entonces SRE está pues en la categoría professional y está en la parte azul, que según ellos es de la parte defensiva o de los blue teamers. Ahora, hablando un poquito de qué es reverse engineering, ingeniería inversa,
básicamente la ingeniería inversa sirve para entender el funcionamiento interno de algo hecho por alguien, sin conocer sus principios de diseño. Entonces, si yo tengo un software legacy, por ejemplo, y yo no tengo el código fuente, si yo quiero entender qué hace eso por debajo, pues yo tengo que hacer ingeniería inversa de ese software para poder conocer su funcionamiento. Aquí obviamente como yo no tengo el código fuente ni documentación del tema, pues no tengo los principios de diseño ni arquitectura con la que se creó, sino que me toca a partir de un binario, un montón de bytes, a empezar a hacer un análisis de lo que hace el programa, lo que hace la aplicación y poder determinar ciertas funcionalidades que puedan ser peligrosas o no. Eh, entonces, de nuevo, esto se hace para entender cómo fue construido, ya sea parcial o completamente, es decir, yo puedo hacer ingeniería inversa a una función solamente, o pues a todo un binario, obviamente lo uno es más demorado que lo otro, pero pues la ingeniería inversa sirve para verificar desde una sola instrucción hasta cómo funciona toda una aplicación completa. Y básicamente es como la rama de la seguridad que se encarga de observar, analizar y reproducir cuando tenemos comportamientos en aplicaciones extraños, específicamente malware, virus, troyanos, este tipo de cosas que hoy se mencionan tanto en las noticias. Cualquier aplicación, que en cualquier lenguaje haya obviamente técnicas de ingeniería inversa. Y para hardware también aplica. Si yo puedo coger un circuito integrado y tratar de entender cómo lo construyeron y poder replicar y analizar lo que hace este hardware. Sin embargo, esta certificación es basada 100% en software. ¿Para qué sirve la ingeniería inversa? Por ejemplo, lo que les contaba ahorita, yo tengo un software legacy que tengo en mi compañía, que ya el vendor no existe, o ya no tengo soporte y necesito hacer algún tipo de cambio mínimo porque sé que hay un bug específico que yo sé que si tuviera el código fuente lo arreglaría inmediatamente, pero no lo tengo. Entonces la ingeniería inversa me puede servir para esto. Y obviamente pues el análisis de malware es para lo que más se utiliza la ingeniería inversa, para encontrar qué hace el malware, cómo infecta y cómo se esparce y qué trucos utiliza para evadir antivirus o EDRs en general. Y pues una parte interesante de lo que les mencionaba ahorita, que la ingeniería inversa no es del todo blue, porque también sirve para hacer investigación de vulnerabilidades y desarrollo de exploits. Si yo conozco y empiezo a mirar cómo está construida una aplicación, yo puedo eventualmente identificar vulnerabilidades y obviamente ya generar un exploit que pueda aprovecharse de esa vulnerabilidad que acabo de encontrar. ¿Qué prerequisitos se requieren para para hacer el curso y el examen? Básicamente se requiere conocimientos de Assembler. Assembler es el lenguaje de bajo nivel que básicamente es lo que entiende el CPU y lo traduce pues obviamente que se traduce instrucciones del CPU. También se requiere conocimientos digamos que es bueno tener conocimientos de la arquitectura Intel 32 bits, listo, de cómo funcionan, cómo se hacen las llamadas a las funciones, cómo funciona, por ejemplo, el tema del stack, cosas de este estilo para poder también entender un poquito de esto, de lo que vamos a ver. Eh, También se requiere un poco de conocimientos del API de Windows. El API de Windows son básicamente las funciones o las interfaces que el sistema operativo Windows entrega a los desarrolladores para que puedan interactuar por debajo con el kernel y eso. Entonces, eso básicamente es una serie de llamadas de funciones que también es bueno conocer al menos un poco de cómo funciona ese API de Windows para también, digamos, hacer que este proceso de ingeniería inversa sea valioso. Y también una parte de conocimiento de internals de Windows, específicamente cómo se crean procesos o hilos,
y la diferencia entre un proceso y un hilo, que son cosas diferentes, el manejo de excepciones en las aplicaciones de 32 bits. Un tema muy importante de la certificación es el formato de los ejecutables, es decir, cuando yo tengo un punto .exe o un DLL, eso al final es un formato que se llama Portable Executable o PE, que son las siglas en inglés. Entonces, este formato tiene unas cabeceras, tiene una serie de reglas que nos ayuda a entender a los que estamos analizando malware qué tipo de funciones o información valiosa tenemos acá que sirve para empezar pues, el análisis completo. También se requiere conocimiento de depuradores al menos básico en modo usuario o anillo 3, específicamente depuradores como X96DBG o Inunity Debugger o OliDBG. Específicamente en el curso, el instructor utiliza el último, OliDBG, pero yo pues durante el curso y el examen utilicé los dos primeros. Entonces, básicamente no importa cuál uses, lo importante es que sepas manejar al menos uno de ellos para poder, digamos, hacer los requisitos del curso y obviamente los requisitos del examen. Les voy a hablar entonces un poquito del curso. El curso se compone de videos, slides y algunos archivos de laboratorio y está dividido en dos partes grandes. La primera es una parte teórica que es Reverse Engineering Foundations como fundamentos de ingeniería inversa y la otra parte es Practical Reverse Engineering, que es como la parte ya práctica, el hands-on de toda esta teoría. La segunda parte es la que viene acompañada con unos archivos de laboratorio, en donde el instructor, digamos que hace un video y uno lo puede ir siguiendo en su depurador, en su máquina local, de acuerdo a lo que el instructor va enseñando, que obviamente enseña ciertas técnicas interesantes acá. Aquí está el enlace de la certificación. Eh, un poquito ya entrando pues como al contenido del curso, eh, es un curso de dificultad intermedio porque obviamente los videos del instructor ayudan a completar los laboratorios. Son 15 binarios en total. Estos binarios obviamente empiezan con un reverse engineering básico, como encontrar un string en un exe, es como lo más básico que uno puede hacer en ingeniería inversa, hasta saltarse técnicas de antianálisis que ya les voy a mostrar ahorita más adelante. Entonces, el curso en la parte teórica inicia con un tema, con la parte de qué es ingeniería inversa, conceptos de arquitectura de Intel 32 bits. Luego sigue otro capítulo que ya nos enseña un poco de funciones, de cómo se ven las funciones a nivel de ensamblador en un Excel. Eh, teoría de procesos civiles, que es bien importante esta parte, porque un proceso es un contenedor, es como una instancia de un archivo Excel, de una aplicación, y un hilo es como la parte que ejecuta código de ese proceso. Entonces son cosas diferentes que hay que tener en claras. También importante el stack, ¿qué es el stack? ¿Para qué sirve el stack? ¿Cómo funciona el stack en arquitectura de 32 bits? Y el instructor hace un análisis bien interesante de utilizar el stack como una máquina del tiempo, porque el stack queda en el stack el registro de las funciones que se han llamado hasta el momento que yo paro la ejecución de la aplicación. Entonces, si yo me devuelvo en el stack, sé qué funciones se han llamado y pues puedo hacer como una máquina del tiempo hacia atrás utilizando el stack. Entonces, es bien interesante esto. Un tema también de calling conventions, que esto es muy importante porque tiene que ver cómo se llaman las funciones a nivel de ensamblador. Y hay unas convenciones que hay que conocer para poder hacer la ingeniería inversa de forma efectiva. Luego viene otra parte de teoría que ya tiene que ver con otro tipo de memoria que se llaman los heaps. De hecho, la memoria heap o la memoria dinámica compone la mayoría de la memoria que tiene la memoria virtual de un proceso cuando se ejecuta un ejecutable. Entonces, cuando se ejecuta un exe, se crea un proceso que es una instancia del exe y en ese proceso se crea el sistema operativo, le entrega una memoria virtual del tamaño de la arquitectura de 32 bits, es 4 gigas y la mayoría de esas 4 gigas es memoria dinámica que es heaps. Entonces, es muy importante conocer eso para poder saber también parte de cómo funciona el proceso.
También otro tema, otra poca información de Windows internals, específicamente los handles, que son referencias a estructuras a nivel de kernel, por ejemplo, los que conocen Linux también se llama como file descriptors. También manejo de excepciones, cómo ocurre esto a nivel de aplicación. Un tema muy importante son estructuras de datos en modo de usuario, que es básicamente entender pedazos de bytes que están en la aplicación y saber cómo interpretarlo como una estructura de datos específico, y API de Windows también. Y finalmente en la parte teórica hay un capítulo del formato de Portable Executable, que es los que les decía el exe o el DLL, que son de este formato, y conceptos de memoria virtual relativa, los offsets, y cómo calcular esta información dependiendo de la información que esté en la cabecera de estos archivos. Este capítulo es bien importante para el examen escrito, entonces para que lo tengan bastante en cuenta. Luego viene la parte ya práctica de la ingeniería inversa, en donde se habla de lo más básico, que es encontrar referencias a strings en un exe y hacer patching básico, parcheo del ejecutable básico. Luego viene explorando el stack, lo que les decía de coger el stack y utilizarlo como una máquina del tiempo. Hacer también ingeniería inversa de algoritmos, porque una cosa es hacer ingeniería inversa de un exe, pero si yo estoy haciendo ingeniería inversa, tengo que saber qué tipo de algoritmos estoy utilizando y saber qué hacen esas porciones de algoritmos en el programa. Entonces también tengo que entender ese tipo de situaciones. Otro tema importante es que hay tipos de malware que utilizan el registro de Windows, entonces también tengo que saber cómo encontrar este tipo de información en un exe. Y aquí vienen las partes más interesantes prácticas de todo el curso, que son las partes de tricks de anti-reversing que utilizan los malware sí, binarios maliciosos. Y hay un montón de técnicas que utilizan, que ahorita les voy a mostrar solo unas pocas como un ejemplo, pero realmente son bastantes. Y hay tres capítulos grandes en el curso que explican muchas de las técnicas que hoy utilizan los malware para evitar ser detectados por un analista o para saltarse de controles de antivirus, de EDRs. Entonces es bastante interesante estos tres capítulos. También viene un tema de buscación de código a nivel de ensamblador, que también voy a mostrar un ejemplo ahorita, que es una técnica que se utiliza para evitar el análisis estático del malware. Y también hay otro capítulo de empaquetadores y hacer manual unpacking, es decir, desempaquetar de forma manual un binario que está empaquetado. Y un empaquetamiento a nivel de binario es básicamente, es otro ejecutable, por ejemplo, el más común es UPX, que yo le paso un exe como parámetro, y UPX lo que hace es modificar ese exe y modifica el bytecode que tiene ese exe para que no sea legible para un analista que esté revisando el ensamblador. Esto tiene ciertas ventajas a nivel de tamaño del archivo porque reduce un poquito el tamaño del archivo, pero cuando yo estoy haciendo análisis de lo que hace realmente ese binario y encuentro que está empaquetado, pues lo tengo que saber desempaquetar. Entonces en este capítulo nos enseñan varios packers, UPX es el más conocido, pero hay otra serie de packers también utilizados y nos enseñan cómo poder desempaquetar manualmente ese tipo de binarios. Y finalmente se nos habla de un tema interesante que es depuración de aplicaciones que son multihilo. Una cosa es un solo hilo de ejecución donde yo puedo seguir de forma secuencial qué hace una instrucción y qué hace la otra, pero si yo tengo una aplicación que lanza varios hilos, yo tengo que saber cuándo hay sincronización de hilos, en fin, digamos que eso tiene una complejidad diferente y este capítulo nos enseña un poco sobre esto. Entonces les voy a mostrar un poquito sobre algunos ejemplos de anti-reversing tricks que son bastante interesantes. Eh, lo primero es que hay dos tipos de técnicas anti-reversing. Hay tipos de anti-reversing dinámico y estático. Los que son técnicas de anti-reversing dinámico se enfocan en que cuando yo estoy ejecutando el binario y lo estoy revisando a través de un depurador, pues hay técnicas que me evitan que el depurador lo pueda ser analizado. Entonces, ese tipo de técnicas evitan análisis dinámico del ejecutable, y una de ellas y la más común en el malware que se encuentra hoy, el malware sofisticado,
es detección de depuración del depurador. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo creo un proceso, cuando le doy doble clic a un punto exe, se crea una estructura en el kernel que se llama PEB o Process Environment Block. En esta estructura queda información del proceso, de, por ejemplo, cuál es el PID del proceso, el access token de seguridad del proceso y una serie de información de estructura de datos muy interesante del proceso a nivel de usuario y a nivel de kernel. Cuando yo estoy ejecutando el ejecutable a través de un depurador, en el PDB se modifican ciertos flags, específicamente estos dos. Entonces yo ejecuto este proceso, por ejemplo aquí estoy ejecutando un proceso, el PDB está en esta dirección de memoria y cuando yo lo ejecuto a través de un depurador, este flag que es pdb.bindebug se pone en true, se pone booleanamente positivo y este flag que se llama ntGlobalFlag flag se pone en valor 70. Entonces, esos dos valores siempre van a estar en esos valores cuando yo estoy analizando un proceso o un hilo a través de un depurador. Entonces, obviamente, un malware sofisticado sabe esto y puede ir a leer el Process Environment Block del proceso, de su proceso en ese momento en memoria y verificar si estos dos flags están en yes y en 70 y si sí, pues básicamente lo que puede hacer es lanzar una excepción o salir o terminar el proceso para evitar que se pueda hacer un análisis dinámico. Entonces lo que hace el malware básicamente es algo similar a esto. Aquí con estas instrucciones de assembler se trae la dirección del Process Environment Block, verifica en este caso el byte 2, que es donde está el bin debug, y si es positivo, retorna esto y puede tomar la decisión de terminar el proceso del malware. Y este otro pedazo del código de assembler hace la misma revisión, pero de este otro flag. Este otro flag está por allá en el offset 68 hexadecimal y verifica si el valor de ese offset es 70, como vemos acá, y si encuentra ese valor, pues también puede tomar la decisión de terminar ese proceso, porque sabe que en ese momento está siendo depurado. Y obviamente un malware cuando está siendo depurado quiere decir que alguien lo está analizando y eso no es bueno para el malware como tal. Entonces, eh, el malware puede tomar la decisión de terminar el proceso. Sin embargo, esto se puede bypassear fácilmente. Si yo estoy en un depurador y yo lanzo el proceso, lo que puedo hacer es, de nuevo aquí vemos la dirección de memoria del PDB como vemos acá, y yo simplemente lo que le digo en el PDB es que es el offset 2, que es donde está este flag de bin debug, lo ponga en 0, o sea en false, y el offset 68, que es donde verifica el lenti global flag, lo ponga en 0 también. Entonces, si yo vuelvo a verificar el PDB, ya incluso utilizando el mismo depurador, pues ya me dice que el bin debug es falso, porque aquí ya lo puse en 0, y el ending global flag también está en 0. Entonces, cuando el malware llegue a este pedazo de código que verifica si está siendo depurado, pues esto lo va a encontrar en 0 y no va a hacer ningún tipo de acción para terminar el proceso. Entonces, esto es uno de los temas que hoy se utiliza a nivel de malware para detectar que está siendo depurado y pues terminar el proceso para que no pueda ser analizado. Otra forma de detectar el depurador es utilizando los ticks del CPU. Entonces, ¿cómo funciona esto? Obviamente, cuando estoy utilizando un depurador, yo utilizo breakpoints, por ejemplo, y digamos que utilizo single steps para pasar de una instrucción a otra. Eso obviamente es muchísimo más lento a cómo el procesador ejecuta instrucciones. Entonces, el malware lo que hace es contar el tiempo en que se toma ir de una parte de código a otro y si el tiempo es lo suficientemente alto para decir que, por ejemplo, más de un segundo, que eso digamos a nivel de CPU es demasiado lento, quiere decir que el proceso está siendo depurado, porque le estoy haciendo breakpoint, le estoy parando la ejecución de las instrucciones en cierto punto. Entonces el malware sabe que está siendo depurado porque la ejecución, por ejemplo, de 10 instrucciones se demora más de un segundo, cuando sabemos que un procesador actualmente puede ejecutar 2.000 millones de instrucciones por segundo. Entonces, el malware de esta forma sabe que está siendo depurado y básicamente con esta técnica también puede detectar que estás corriéndose a través de un depurador y puede tomar la decisión
de saltarse. Entonces lo que yo puedo hacer para bypassear esto como analista es, normalmente el malware utiliza esta función getTickCount o similares, hay varias funciones que hacen cosas similares, y lo que yo puedo hacer es irme a la memoria de esa función cuando estoy ejecutando el malware inicialmente y hacer que siempre retorne cero. Entonces, cada vez que el malware llama esta función, el número de ticks que le va a retornar va a cero y esta comparación que está acá, pues siempre va a ser falsa. Entonces, esta es una forma de bypassear eso también, sobreescribiendo el API de Windows que retorna el número de ticks o el número de tiempo transcurrido para que siempre retorne cero. Entonces, de esa forma siempre vamos a garantizar que este tipo de chequeos el malware no los va a poder detectar. Otro tema que detecta el malware es si está siendo depurado en una máquina virtual. Normalmente cuando yo soy un analista de malware, pues yo tengo el exe y como sé que es malware no lo puedo ejecutar en mi máquina principal porque puede ocurrir que yo me infecte y infecte a máquinas que estén al lado mío. En fin, digamos que puede ser una tragedia hacer eso. Entonces lo que hacen los analistas de malware es que suben una máquina virtual, ya sea con VMware, con VirtualBox o cualquier otro tipo de tecnología, y en esa máquina virtual aislada, en la red que tiene la máquina virtual, pues hacen todo el análisis de malware, el sandboxing y todo ese tipo de cosas. Entonces el malware sabe eso, los malware sofisticados saben esto, y hay técnicas, como vemos acá, esto es un ejemplo de código que puede detectar que el proceso está siendo ejecutado en un VMware. Entonces, si el malware ejecuta estas instrucciones, puede decir que si está siendo ejecutado en máquina virtual en VMware, puede decir que está ejecutándose en un sandbox y pues puede tomar alguna decisión al respecto, como parar la ejecución o morir silenciosamente y evitar cualquier tipo de análisis dinámico también. Entonces, eso también se puede bypassear cambiando pues obviamente instrucciones como las que vemos acá. Otra, digamos que ya pasando a tricks de anti-reversing estático, hay varias también, digamos que hay varias formas de que los malware hagan, eh, digamos que yo cuando estoy analizando a nivel estático, es decir, un desensamblador como AIDA, que es el más común, o como Ghidra, yo cuando veo los bytes, pues no voy a entender lo que está ahí porque el desensamblador no es capaz de entender esa información. O sí la entiende, pero yo como analista, pues me puedo confundir con la información que está ahí. Entonces, por ejemplo, una instrucción muy común en ensamblador es verificar si el valor de un registro es cero. Entonces esto es lo que se hace comúnmente. Yo cuando veo estas dos instrucciones, yo estoy entendiendo que se está verificando si el valor de AX es cero. Si es cero, pues entonces va a tomar este camino y si no, pues va a seguir con las instrucciones que está acá abajito. Sin embargo, un malware puede ofuscar este tipo de instrucciones eh, y las puede poner algo semejante a esto. Entonces, esta instrucción hace exactamente lo mismo que esto, pero para mí como analista empieza a ser algo confuso si yo veo algo semejante a esto. Y estas instrucciones hacen exactamente lo mismo que estas dos. Entonces es muy importante saber conocer bien de ensamblador para poder entender que digamos una funcionalidad como verificar si X es cero se puede hacer de muchas formas y los creadores de malware pues van a utilizar obviamente ofuscación esto se llama Logic Flow Obfuscation para evitar que un analista pueda entender qué está haciendo o qué caminos está tomando las instrucciones que está generando. Entonces es uno de los temas estáticos importantes a conocer. Lo otro es ofuscación de NOPs. El NOPs es una instrucción en ensamblador que básicamente no hace nada. Entonces, cuando yo pongo un NOP como instrucción de ejecución, esa instrucción básicamente no hace nada. Lo único que hace es incrementar el instruction pointer y ya, pero no hace nada más. Entonces, y NOP es un byte. Es un byte que es de opcode 90, pero yo puedo como creador de malware hacer varias instrucciones que hagan exactamente lo mismo, o sea, nada. Entonces, por ejemplo, estas instrucciones hacen nada, porque básicamente la primera incrementa de x, la segunda incrementa de x en uno, la tercera incrementa de x en uno, y luego los vuelvo a decrementar. Entonces, e de x, e de x y e de x al final vuelven a quedar en los mismos valores que estaban por acá. Entonces, estas seis instrucciones hacen exactamente nada, lo mismo que un NOP,
Entonces yo cuando veo esto tengo que entender realmente que me están haciendo un tipo de ofuscación de instrucciones NOP. Y estas instrucciones que ya es un poco más compleja también no hacen nada, porque aquí yo pongo el valor de AX en el stack, luego hago algunas operaciones en EAX, pongo el valor de EBX en el stack, luego también hago operaciones en EBX, y después, pues básicamente vuelvo y recupero el valor que puse en el stack de EBX y recupero el valor de EAX que está en el stack. Entonces, estas instrucciones al final tampoco hacen absolutamente nada. Entonces, cuando yo estoy analizando malware y veo temas así, tengo que entender muy bien, mirar como el big picture para no perderme en instrucciones específicas y poder entender realmente qué hace un pedazo de código específico. Otro tema que es bien interesante es un tema de ofuscación de código. Esto también es para análisis estático, aunque también puede ser dinámico. Y un tema de trampolines. Aquí les voy a hacer una pequeña demostración aquí en vivo de cómo funciona este tipo de operaciones. Entonces aquí voy a leer un binario. Este binario es un binario que Ilan hizo un reto hace algunos años de ingeniería inversa cuando estaba lanzando este curso. Y este binario, de hecho, se lo recomiendo. Yo ahorita les pongo el enlace al final para que si lo quieren hacer este curso puedan hacer ingeniería inversa este binario y es bastante parecido al examen. Entonces les ayudaría mucho a entender ese tipo, el examen y todo lo que se ve en el curso. Entonces, básicamente, para poder entender un poquito lo que les voy a mostrar, hay que entender algo y es cómo funciona la instrucción de call. La instrucción de call es cuando normalmente en binarios se utiliza para llamar funciones en ensamblador. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta primera instrucción está llamando una función que está en esta dirección de memoria que termina en A42F y lo que va a hacer esta instrucción es pasarle el control a esta dirección de memoria y lo que hace la instrucción call es que primero pues pasa la ejecución a esta dirección de memoria, pero pone la siguiente dirección que sigue después del call, o sea, esta que termina en 46BC, en el stack para poder recuperar y poder seguir acá cuando termine la ejecución de esta función. Entonces miremos cómo funciona. Aquí vamos a ver que cuando yo ejecute esta función, aquí en el stack, en esta primera línea, va a quedar esta dirección de memoria 4612 para que la función sepa dónde retornar. Entonces aquí como vemos ya puso aquí la dirección de retorno del call y cuando termine esta función que termina por acá en este return, vamos a ejecutarlo hasta acá, vamos a ver cómo del stack se trae la dirección de retorno y sigue la ejecución en la siguiente instrucción que seguía después del call. Entonces así es un tema muy básico cómo funcionan los call y ya les voy a mostrar ya con eso un ejemplo de ofuscación de código a nivel de ensamblado. Entonces, aquí ya ejecuté un pedazo de código. Esto digamos que tiene ciertos tricks también de anti-debugger que no los voy a mostrar por temas de tiempo. Pero aquí vemos cuatro funciones. Aquí vemos una función que está acá, otra función que está acá, otra por acá y otra por acá. Si yo miro, por ejemplo, esta función, se llama de esta parte de código. Y como vemos acá, aquí yo veo que el desensamblador de mi depurador no es capaz de entender lo que está acá, básicamente porque este código está ofuscado. Es como ven acá, él empieza a sacar como información, ves, yo no entiendo qué puede hacer. Y al final estas son instrucciones no válidas que tiene la aplicación, básicamente porque él cree que la persona que creó este malware ofuscó el código a nivel de ensamblador para que cuando yo lo lea en un desensamblador como AIDA o como Gira o en este caso en este depurador, pues yo no sepa realmente lo que está haciendo. Entonces, lo que vamos a hacer es desofuscar este código. Entonces, vamos a entender un poquito primero qué hacen estas cuatro funciones que están acá. Entonces, esta función, lo primero que hace es un jump a esta instrucción que lo que hace es incrementar la dirección de retorno de esta función. ¿Se acuerdan que les acabo de mostrar que queda por acá en el stack la dirección de retorno de la siguiente instrucción? Esta función lo que hace es incrementar en 1. Entonces, en este caso, por ejemplo, este 00 quedaría 01. Y de esta forma, lo que hace esta función es que cada vez que esta función se llame, quiere decir que el siguiente byte después de la llamada de esta función va a ser basura.
yo lo puedo eliminar. Y de esa forma ya puedo empezar a quitar la ofuscación que tiene el código. Entonces vamos a renombrar esta función como que incrementa en 1 la dirección de retorno. Luego vamos a analizar qué hace esta segunda función. Esta función también empieza con un jump. Lo que hace en esta instrucción es incrementar en 1 también la dirección de retorno. Luego la incrementa por acá de nuevo con la misma instrucción. Significa que esta función y retorna. Significa que esta función lo que hace es incrementar en 2 la dirección de retorno, es decir, que cuando se llama esta función, los dos siguientes bytes son basura y los puedo eliminar. Entonces vamos a renombrar esta función como incret. Ups, esto es incret. Listo. Esta función hace algo similar, hace un jump, luego incrementa en 4 la dirección de retorno, pero luego decrementa en 1. Quiere decir que al final lo que hace es incrementar en 3 la dirección de retorno. Entonces vamos a renombrar la ring rec3. Y esta última función hace un jump, le añade 3 a la dirección de retorno y luego le añade 1 más. Entonces quiere decir que esta función se incrementa en 4, es decir, los siguientes 4 bytes después de la llamada de esta función son basura. Entonces vamos a mirar cómo funciona esto. Aquí ya vimos que esta función inrec2 se llama por acá, pero de hecho por aquí yo empiezo a ver que se llaman de estas funciones que ya acabo de renombrar. Entonces vamos a quitar un poquito de la ofuscación de acá. Entonces como vemos acá, aquí se está llamando la función inrec1, significa que yo puedo eliminar el siguiente byte de la siguiente instrucción. Aquí como vemos ya descubrimos que aquí lo eliminé con un NOP y descubrimos que realmente lo que se estaba llamando era la función que se llama inrec2. Pero ya sabemos que también cuando se llama esta función inrec2, que los siguientes 2 bytes son basura, entonces yo los puedo eliminar. Y aquí ya descubro que realmente se está llamando la función inrec3. Y también sé que con esta inrec3, los siguientes 3 bytes son basura, los elimino con nops y descubro que está llamando inrec4. Y de nuevo hago lo mismo con inrec4, elimino los 4 bytes que inrec4 me dice que elimine y pues ya me muestra el código original que acabo de desofuscar utilizando esto. Entonces de esta forma se utiliza mucho la creación de malware para ofuscar el análisis estático de los programas a nivel de ensamblador. Ya entonces a nivel, hay otra técnica que es trampolines. Aquí me voy a ir por acá, que es otra técnica que les estaba mostrando por acá. Entonces, ¿qué son los trampolines? Básicamente son un montón de instrucciones de jump. Les voy a mostrar un poquito acá cómo funciona eso. Aquí también entonces tengo el código ofuscado, como en el desensamblador no es capaz de interpretar bien estos bytes que están acá. Entonces voy a empezar a desofuscar esto un poquito para que veamos los trampolines en acción. Entonces aquí me dice que estoy llamando incret1, quiere decir que el siguiente byte lo puedo eliminar, lo elimino con no. Aquí veo otra vez llamada increc1, entonces también elimino el siguiente byte con un no. Aquí de nuevo lo encuentro y lo voy a hacer rápidamente para que podamos ver cómo funcionan los trampolines. Aquí también increc1, aquí también elimino estos bytes. Como ven, esta porción de código está bastante ofuscada. Aquí me equivoqué. Listo. Aquí vamos desofuscando todo este código en ensamblador. Aquí vamos viendo ya las instrucciones reales, que básicamente es el objetivo del creador del malware, hacer que el analista de malware pues gaste tiempo haciendo operaciones como esta para poder entender qué es lo que está haciendo el código. Entonces aquí ya vamos haciendo el desofuscamiento de esto, van viendo cómo las instrucciones aparecen como por arte de magia las reales cada vez que eliminamos un byte después de la llamada a inrec1. Aquí vemos que están apareciendo ya instrucciones reales y yo creo que aquí ya terminé.
Entonces vamos a empezar por acá. Entonces los trampolines que son una serie de jumps, son instrucciones que como que pasan el control a una dirección de memoria diferente para, para hacer que sea más largo esta porción de código. Aquí vamos a ver lo largo que es esta porción de código. Es bastante larga, pero vamos a ver realmente que esto lo hace por trampolines. Entonces el primer jump lo que hace es redirigir a una instrucción que se llama push AD. Entonces vamos a escribir por acá algunas de las instrucciones que vamos encontrando. Entonces la primera es push AD, luego se llama un jump que ya retorna hacia más arriba, y lo que hace esto es un move EAX de word ptr acá. Aquí de nuevo esto llama un jump que está más abajo, y esto lo que hace es add EAX 8, y así sucesivamente se van haciendo un montón de jumps, y al final lo que hace es que aquí tenemos esta instrucción de word ptr eax, y como ven aquí ya vamos conociendo cuál es el código real que está detrás de este montón de bytes. Se ven bastantes porque primero estaban ofuscados por esta función calret1 que básicamente hacía que un byte fuera basura, y eso hacía que que el desensamblador se enloqueciera y no pudiera entender bien lo que estaba ahí. Y lo otro es que esta porción de código está utilizando trampolines, es decir, una serie de jumps entre las instrucciones reales para evitar que el análisis sea rápido de toda esta porción de código. Al final esto es un loop, es decir, es como un loop que básicamente hace una iteración sobre un valor, y es un código relativamente pequeño de más o menos unas 8 o 9 instrucciones. Sin embargo, el creador de malware lo que hace es esto para evitar que el análisis sea fácil de hacer, y obviamente se vuelve más complejo si yo no conozco que el código está buscado y que está utilizando trampolines. Entonces también es una técnica que utilizan los creadores de malware para esto. Aquí está un poquito lo que les acabo de mostrar. Listo. Hay otro trick que utilizan mucho, que son permutaciones de instrucciones. Entonces es algo similar a lo que les mostraba ahorita. Esta instrucción, por ejemplo, pone en 0 EAX, hace un SOR exclusivo de EAX, lo que la pone en 0. Pero yo puedo hacer lo mismo con este par de instrucciones o con estas tres instrucciones. Entonces yo tengo que entender muy bien qué es lo que se está pasando acá para poder saber que este tipo de permutaciones están ocurriendo. Bueno, yo les voy a contar un poquito sobre el examen. Digamos que el examen hay que detallar un poquito porque es algo sofisticado, si se puede llamar así. Y es que, como les conté ahorita, hay dos partes del examen para esta certificación. Lo primero es que cuando yo compro el voucher, yo puedo presentar el examen en cualquier momento desde la compra del voucher hasta 6 meses después, que es cuando se vence. Y yo tengo que hacer dos exámenes. El primero es un examen teórico donde me preguntan temas de hey, esta cabecera APE, encuentre tal valor o qué significa tal cosa de ingeniería inversa, en fin. Son varias preguntas, y hay otro examen práctico que es muy parecido a esto que les estaba mostrando acá en esta sesión de desensamblamiento. El examen teórico es de 45 preguntas. Dan 90 minutos para completar estas preguntas, es decir, en promedio 2 minutos por pregunta, y se pasa con al menos 40 de 45 preguntas correctas, es decir, con un 88% de preguntas efectivamente contestadas bien. El resultado es inmediato, es decir, de una me dicen si pasé el examen o no. Y aquí hay un tema muy importante, y es que normalmente las certificaciones de eLearn Security tienen un free retake si en la primera vez que yo presento el examen eh, no lo paso por cualquier motivo. Sin embargo, en SRE aquí ocurre que si yo pierdo el examen teórico, no tengo derecho a ese free retake. Entonces hay que tener mucho cuidado con este examen teórico, porque la certificación vale $400, y si yo pierdo el teórico, pues pierdo los $400. Eh, Vale por un 30% de la certificación total, el otro 70% está en la parte práctica.
Y algunos tips muy importantes para el examen teórico es primero no subestimar. Hay que entender muy bien toda la teoría y tener a la mano todo el material del curso para poder presentar el examen teórico. Eh, Entender muy bien el formato PE. Hay varias herramientas que en el curso se describen para entender este formato y poder hacer cálculos sobre este formato. Entender muy bien los conceptos de virtual address, relative virtual address y offset y calcular la una a partir de la otra. Por ejemplo, piden en alguna parte del examen calcular un offset, el offset de un byte en un archivo, dada una dirección virtual relativa, la imagen base del binario. Eh, y también les recomiendo crear un cheat sheet, o sea, un pastelito, lo decimos aquí en Colombia, como con las fórmulas comunes para hacer los cálculos del formato PE para el momento del examen, que es bastante útil. También un tema muy importante de este examen es sustitución de instrucciones, los que les mostraba ahorita con varios ejemplos, el NOP, el sobre AX era X, y en el examen te dice, bueno, esta instrucción a qué se asemeja o qué instrucción es similar a esta que estamos viendo acá. Entonces es muy importante, como vemos acá, que el examen son 90 minutos, 45 preguntas. Hay preguntas que se pueden pasar en cuestión de segundos y es muy importante dedicarle tiempo a los que son de cálculos para que puedan tener el tiempo suficiente de poder contestar todas las preguntas. También el análisis de instrucciones va en el teórico, que es lo que les decía ahorita, pueden entender un pedazo de código que es lo que está haciendo en el programa. Y el examen práctico, digamos que yo hago el examen teórico, lo gané, perfecto, y a partir de ese momento tengo 14 días para empezar el examen teórico. A partir del momento que yo gano el examen práctico, puede empezar el examen teórico y práctico, perdón, y solo puedo empezar el práctico si gano el examen teórico. Si yo pierdo el examen teórico, no puedo empezar el práctico. Y lo que se requiere en esta parte es hacer ingeniería inversa en una aplicación semejante de nuevo como lo que les estaba mostrando por acá, una aplicación realmente semejante, no igual, pero es bastante similar, donde hay que saltarse varios obstáculos que tienen que ver con anti-disassembler, anti-debugger, packing, etcétera. Completar el reto porque digamos que la aplicación tiene estos controles anti-análisis, pero tiene también un algoritmo que hay que hacer la ingeniería inversa y poderlo craquear, si se puede llamar así, y completar el reto que requiere el binario y que está compuesto por dos stages o por dos etapas. En el examen hay que completar 5 tareas que cada una tiene diferente puntaje. Por ejemplo, la primera es complete el reto, obviamente, o sea, ya después de hacer el análisis completo, tiene que completar el reto y eso da un puntaje específico, pero hay otras 4 tareas que hay que completar para poder ganar el puntaje. Para hacer la parte práctica se tienen solamente 24 horas, que incluye desde que yo bajo el binario a hacer todo el análisis de disassembler, antidebugger y todo esto, crear un informe y enviarlo, solamente tengo 24 horas para hacer todo eso. Es un tiempo corto, pero yo creo que es suficiente para poder entregar este examen. Sin embargo, en esta parte práctica, si yo pierdo el examen práctico, pues sí me dan la opción de hacer un free retake de eLearn Security, por lo que me dan una aplicación nueva, que eso está por acá, una aplicación completamente diferente con unos retos diferentes. Eh, bueno, el examen práctico, esto no lo dije, se gana si se obtiene al menos 65% de los puntos de las 5 tareas que están acá. Bueno, un poquito sobre mi experiencia entonces sobre el curso y el examen. En el curso me demoré aproximadamente 3 semanas estudiando toda la parte teórica, practicando con binarios parecidos al que les acabo de mostrar, con binarios externos como los Cracksmith, como muy conocidos. Entonces me demoré más o menos 3 semanas con el estudio. En el examen teórico contesté correctamente 43 de 45, o sea, un 95-96% de éxito en este caso. Para el práctico me demoré 6 horas para completar las tareas y 6 horas más o menos de documentación de las 24 totales que entregan acá. Y al final, pues después de casi un mes o más de un mes, pues me entregan la certificación que ya soy un certificado Certified Reverse Engineer.
Otras certificaciones entonces de ingeniería inversa es otra también ofrecida por eLearn Security, que es Certified Malware Analysis Professional, que esta está más enfocada y con mucho más detalles en temas de malware. Hay otra también de eLearn que es Certified Exploit Developer, que todo el tema de ingeniería inversa ayuda mucho para la creación de exploit, como les mencionaba al principio. Hay otra de GIAC, de SANS, que es Reverse Engineering Malware, que esta ya es una certificación teórica. Hay otra que es CREA, que es Certified Reverse Engineering Analyst. Otra que es MRE, otra que es de CREST, que es CMRE. Y esas son básicamente las que conozco que hay en el mercado pues, de ingeniería inversa. Todas son interesantes. Hay algunas que son solo teóricas y hay otras que son prácticas y teóricas, por ejemplo, SRE. Y pues finalizando entonces recursos importantes para que les sirvan como tips para este curso y examen. El primero es que esta es la URL en donde pueden encontrar el reto, donde les está mostrando este binario. Y es bien interesante poder hacerlo manualmente, poderlo hacer porque uno aprende bastante haciendo esto. También hay un recurso de Checkpoint donde se guardan muchas técnicas anti-debugging y en este recurso de CrackMix la comunidad pone activamente todos los días hay binarios nuevos para hacer la ingeniería inversa de todas las plataformas que uno se pueda imaginar. Entonces uno aprende bastante acá, hay desde los más sencillos hasta unas cosas súper complejas para hacer ingeniería inversa, pero es recomendado como temas de práctica. Entonces ya pues para finalizar la presentación, SR es una certificación de dificultad media alta, de nuevo porque se requieren varios prerequisitos para poder entender temas importantes del curso y del examen. Está enfocada en metodología avanzada de ingeniería inversa, específicamente bypass de técnicas utilizadas en el malware, ransomware, virus para evitar detección y análisis. Y algunos tips para el examen es, primero, no subestimar el examen escrito. De nuevo, si usted lo pierde, pierde los $400 del voucher. Crear un cheat sheet o unas formulitas por allá en un texto de cómo calcular ciertos temas de las cabeceras de los Portable Executable, o los ABLOS-EXE o los DLL. Hacer los laboratorios del curso también es bien importante. Practicar con otros binarios, como les acabo de decir, y eso ayudará bastante con poder completar efectivamente este curso y este examen. Entonces, esto es lo que les tenía preparado para hoy. Ya pues entonces pasamos a las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias, Andrés, por esa gran presentación. Y mientras se van generando las preguntas en el chat, les recordamos que por llenar esta breve encuesta, que no les va a tardar más de un minutito llenarla, van a poder participar en una gift card de $50 de OnePassword. Entonces les voy a estar compartiendo el enlace por acá por el chat para que vayan acercándose allí o pueden utilizar el código QR en sus pantallas para su mayor comodidad. Entonces, estamos esperando que lleguen las preguntas. Por acá tenemos un parcito de preguntas. Andrés, ¿la ingeniería inversa sirve para el desarrollo de exploits? Me preguntan acá. Sí, sirve para entender cómo funciona un binario a bajo nivel. Y si yo hago ingeniería inversa en binario, puedo eventualmente encontrar vulnerabilidades eh, y puedo encontrar también cómo explotar esas vulnerabilidades. Entonces, la ingeniería inversa es una parte muy importante de la investigación de nuevas vulnerabilidades en binarios y obviamente para el desarrollo del exploit también. Genial. Acá tenemos una otra pregunta y es, acá se maneja arquitectura de 64 bits en el curso. No, en este curso solo se enfoca en arquitectura 32 bits y pues todos los binarios que entregan en el curso son de 32 bits. También el examen es en 32 bits, porque digamos que 64 bits tiene otras complejidades diferentes y el curso lo que hace es enfocarse como en las técnicas básicas o técnicas de ingeniería inversa que eventualmente pueden aplicar también a otras arquitecturas.
pero pues todo lo que es el curso y la certificación es basada en 64 bits. Perfecto, Perdón, 32 bits. de Dios. Acá nos pregunta Freddy, buenas tardes, no tengo los prerequisitos. ¿Cómo hago para capacitarme en esos prerequisitos? Bueno, hay sitios, por ejemplo, el de CrackMix que les mencionaba ahorita. Aquí yo puedo empezar a hacer análisis de binarios súper sencillos y a partir de ahí yo puedo empezar a entender cómo funciona, digamos, un binario por debajo. Hay también recursos muy buenos, por ejemplo, yo creo que varios han escuchado en YouTube a un profesor que se llama Ricardo Narvaja, que hace videos de ingeniería inversa en español. Ricardo Narvaja. Y este señor explica muy bien cómo funciona todo el tema de ingeniería inversa, desde lo más básico, súper básico, cómo funciona el desensamblador. Por ejemplo, este es curso Reversing desde cero. Es súper interesante todos estos cursos que entrega este señor y pues lo recomiendo bastante que lo puedan tomar. Este señor tiene la experiencia desde enseñarte al más novato, que no sepa qué es ensamblador ni cómo es un depurador, y hasta el más experto creador de exploits. Entonces es bastante interesante este canal de YouTube, se lo recomiendo bastante. Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Cuál crees que es la certificación más complicada o de mayor dificultad en la cual has participado? Bueno, de las que yo tengo, hay varias. La OSCE, que es una versión anterior a la que está actualmente, pero básicamente es un contenido similar, una certificación bastante compleja, se la obtuve el año pasado. Hay otra certificación de Red Teaming, que es el CRTE, Certified Red Team Expert, que también es compleja a nivel de Active Directory. Y hay otra de Alert Security, que es la SPTX P2, que incluso las tenía por acá. Creo que así es más rápido. Que es esta que está por acá en modo extremo, porque es una certificación con mucha complejidad, con muy poco tiempo y requiere pues obviamente tener un conocimiento importante sobre directorio activo, temas de bypassing, de controles, entonces esta es bastante compleja. Entonces yo creo que esas tres pueden ser las más complejas que he hecho hasta ahora. SRE fue muy interesante a nivel de Assembler porque yo pensé que sabía un poquito del tema hasta que empecé este curso, entonces, pero me dio un montón de información nueva que no tenía, entonces es bien recomendado también. Genial. Este, muy bien. Esas han sido las preguntas por la tarde de hoy. Les damos, pues, siempre las gracias por participar con nosotros. Recuerden que Security Grid está prácticamente en todos los países de Latinoamérica. Pueden encontrarnos en Meetup e irse agregando a los diferentes grupos que tenemos allí. Nuestros meetups son el tercer miércoles de cada mes y próximamente estaremos llevándoles la información acerca de nuestro próximo meetup ya del año 2022. Nuevamente, las gracias, Andrés, por esa excelente exposición sobre lo que es esta certificación y a ustedes por haber estado y regalarnos su tiempo. Les habló Álvaro Reyes y les damos nuevamente las gracias a todos y feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hasta luego, Andrés, que estés muy bien. Chao, feliz Navidad a todos, hasta luego.